17 minutos, la música que compartíamos. Ay, me fui a cualquier día en la música, ¿eh? Se me acaba de perder la música, así que bancamos un ratito, Pedro. La música que compartíamos a esta hora de la tarde, aquí en otro aire, mientras se va cargando. Desechos, Raga al tiempo. Me fui a cualquier lado con la música, pero bueno, ahí está. 7 minutos. Vueltas y revueltas. Trazan caminos, entretejen mundos, renuevan aires, abren puertas, encienden debates. Una vuelta más en el aire entre tanto revuelo. Vueltas y vueltas, entre otras, con otras, buscan entre revueltas la luz que nos vienen robando. Vueltas y revueltas en el aire. Producción, Elena Maidana y FM Universidad. 17:08 minutos y decíamos, está ya Elena Maidana con nosotras y con nosotros. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Acá de vuelta después de unos días de ausencia. De receso. Elena, y un poco decíamos, hay temas que introdujimos y hay temas que vamos a introducir ahora, ¿no? Sí, después del receso pensaba seguir con el tema del espacio público, las calles, pero dado que este sábado se cumplen 77 años del bombardeo a Hiroshima, la inauguración de la era atómica, con el bombardeo, con el lanzamiento de una bomba atómica sobre Hiroshima, dije, quiero hablar de eso, porque mi infancia estuvo muy signada, o sea, para mí, no sé si para toda mi generación, pero para mí la amenaza nuclear fue una amenaza constante, fue uno de mis fantasmas de mi infancia. Quizá porque toda mi infancia transcurrió en el contexto de la Guerra Fría, pero era una amenaza, pero era un fantasma, y era un terror. Uno de mis terrores infantiles tuvo que ver con eso. Entonces... Además, Hiroshima y después Nagasaki, ¿no? Fueron hechos inéditos, si se quiere, para la crueldad ya de por sí que es la guerra, pero ese nivel de crueldad no se había registrado. No, fue la primera vez. Y bueno, pensaba que frente a los proyectos de muerte, es decir, en esta etapa del capitalismo patriarcal y colonial que azota hoy al planeta, frente a los saqueos despiadados, a los genocidios, femicidios, ecocidios que se suceden, que no dejan de concretarse, creo que la cuestión o la consigna o la bandera de la lucha por la vida es clave, es estratégica. Entonces, desde esa idea, un poco retomando, pensando en lo que dice Rita Segato, que en esta etapa del capitalismo de dueñidad, del capitalismo de acumulación por desposesión, que ella dice es una etapa apocalíptica, creo que en esta etapa en general se está planteando, sobre todo desde los movimientos de lucha, se plantean como que se confrontan dos proyectos, unos que tienen que ver con proyectos de muerte, muy asociado a la mercantilización de la vida, a los intereses del capital, y otros proyectos de vida. Entonces, como que están en pugna esos dos proyectos, porque de algún modo la vida pasa a ser la reivindicación fundamental. Insisto, en esta etapa
signada por crueldades de todo tipo, por asesinatos, crímenes de lesa humanidad absolutamente impunes, por crueldades a la orden del día, por discursos de odio que exacerban aún más todo eso, ese lado oscuro. Entonces, creo que esa consigna que reivindican movimientos sociales, fundamentalmente movimientos campesinos, movimientos indígenas, la lucha por la vida y la lucha por el buen vivir, creo que hay que prestarle la atención que se merece. Porque si nosotros nos ponemos a analizar todos los proyectos de muerte, o sea, toda la necropolítica o tanatopolítica que atraviesa el planeta, que signa la vida en nuestras cotidianidades, y bueno, uno le puede empezar a sumar desde esto que llaman cambio climático, que no es otra cosa que los efectos de los despojos y de incluso de lo que sería la industria militar, la industria automotriz, es decir, estas industrias que todavía se siguen sustentando en combustibles fósiles, con todo lo que eso implica, el calentamiento global, los agrotóxicos, todo lo que tiene que ver también con lo que fue presentado en su momento como Revolución Verde y que terminó en Singenta, terminó en las semillas transgénicas, terminó en toda en pueblos fumigados y tantos ejemplos más que podíamos dar. Esta fase del capitalismo, porque muchos se resisten a nombrarlo, ¿no? Entonces por ahí se va como atendiendo los efectos de manera fragmentaria. Entonces hacemos una campaña para reciclar, otra campaña para que cesen la fumigación, cuando lo que está ahí en discusión es un modelo productivo, es esta fase del capitalismo que produce esto, digamos, exactamente, ¿no? Aparte es un sistema, la cuestión es sistémica, es estructural. Entonces no son salidas individuales, segmentadas, sectorizadas, las que de algún modo a lo mejor pueden erosionar, pero si no se plantea, como lo planteaban como en general se plantean determinados movimientos sociales, si no se plantea una articulación de luchas y una confluencia de luchas sectoriales, y la respuesta siempre es ineficiente y no alcanza, es insuficiente. Entonces, bueno... Vos hablabas fuera de aire, hablábamos un poco del encuentro del movimiento de semillas, y pensaba ahí en esos dos proyectos que por lo general estaban en tensión, ¿no? Un modelo productivo de pequeños productores que buscan la eficiencia de sus producciones, y están las comunidades que de a poco, y está bueno, lo pudimos ver este sábado, van también disputando esa centralidad casi sin quererlo, ¿no? Porque las comunidades originarias tienen esta forma de vincularse con el territorio, con la producción de alimentos, que durante mucho tiempo fue combatido. Sigue siendo combatido, pero además esta cuestión de poder ver que ese otro modelo, por decirlo de algún modo, ese otro proyecto, esa otra apuesta, también es productiva. Es decir, y poner también a discutir lo que implica, poner en discusión la cuestión de la reproducción y los alcances movilizadores, los alcances potentes de la reproducción. Si nosotros las mujeres sabemos justamente eso, la cuestión de la reproducción, del cuidado, de la protección. Entonces, pensaba en todo esto, entonces también pensaba cómo la lucha por la vida implica, además de lucha por los territorios, lucha por la tierra, lucha por bienes que son considerados bienes comunes, por un lado, desde una perspectiva de la vida, y son considerados recursos o mercancías desde los proyectos de muerte. Entonces, creo que
ir viendo todo eso y digo, bueno, esa lucha por la vida también implica lucha por los territorios, lucha por los cuerpos, lucha por la soberanía alimentaria, lucha contra el llamado cambio climático, que no es más que el efecto de políticas y de una economía política hegemónica. También implica lucha por el sentido, disputas por el sentido, y también luchas por la memoria. Y en relación, desde esa cuestión de pensar las memorias y las temporalidades en juego, me quedé pensando en estas efemérides o estos hechos que pasan al olvido. Entonces, yo creo que un hecho como lo que fue Hiroshima y Nagasaki no puede quedar en el olvido, no debe quedar en el olvido, porque eso promueve impunidad. Uh-huh. Entonces ahí retomo las frases de las madres, que creo que son que siguen siempre teniendo potencia: ni olvido ni perdón, justicia. Entonces, bueno, pensaba, se van a cumplir 77 años de aquel hecho, y voy a aprovechar y voy a compartir, como siempre hago, un texto de Eduardo Galeano en el libro Los hijos de los días. Y Eduardo Galeano escribe a propósito de Hiroshima esto que comparto: la bomba de Dios. En 1945, mientras este día nacía, agosto 6, murió Hiroshima. En el estreno mundial de la bomba atómica, la ciudad y su gente se hicieron carbón en un instante. Los pocos sobrevivientes deambulaban, mutilados, sonámbulos, entre las ruinas humeantes. Iban desnudos, y en sus cuerpos las quemaduras habían estampado las ropas que vestían cuando la explosión. En los restos de las paredes, el fogonazo de la bomba atómica había dejado impresas las sombras de lo que hubo. Una mujer con los brazos alzados, un hombre, un caballo atado. 3 días después, el presidente Harry Truman habló por radio, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, y el que dio el visto bueno y el que dio la orden del bombardeo. Dijo Harry Truman: agradecemos a Dios que haya puesto la bomba en nuestras manos, y no en manos de nuestros enemigos, y le rogamos que nos guíe en su uso de acuerdo con sus caminos y sus propósitos. La bomba de Dios, usada por el que se considera pueblo elegido. De ese Dios también, ¿no? Hay que tal cual, de ese Dios. De ese Dios. Y entonces, si uno, los datos son, la verdad que son, además he leído crónicas periodísticas de los primeros que se acercaron a querer narrar eso y no encontraban palabras, porque era inédito. Los médicos no sabían qué hacer, no sabían cómo tratar, porque estaban también estrenando los efectos de la radioactividad en los cuerpos humanos. Entonces, ese horror, ese terror era nuevo, era inédito. Murieron, se calcula, estimado, 246.000 muertos hacia finales de 1945. La mitad de esos 246.000 murieron en los días del bombardeo. Solamente murieron 70 prisioneros de guerra, que eran soldados, o sea, 70 soldados prisioneros de guerra, británicos, neerlandeses y estadounidenses. Eso fue el 6 de agosto. El 9 de agosto se lanzó la segunda bomba sobre Nagasaki. Hay datos así o detalles que uno,
entre que desconciertan, generan un malestar profundo porque no dejan de ser siniestros. Esas bombas, esas armas nucleares que estaban estrenando, tenían nombre. Little Boy, pequeño muchacho, se llamó la bomba que cayó sobre Hiroshima. Fat Man, la que cayó sobre Nagasaki. Pero el dato, o por lo menos a mí siempre me conmocionó, es que el bombardeo, que era un Boeing B-29, Super Force 3, el bombardeo, el avión que transportaba la bomba, tenía como nombre Enola Gay. Enola Gay fue bautizado así en honor a Enola Gay Tibbets, la madre del piloto que manejaba el avión, de Paul Tibbets. Entonces, uno escucha esto o uno se entera de estas cosas y, no sé, conmociona, asombra, desconcierto, duele, porque una bomba capaz de generar tanta destrucción llevaba el nombre de la madre del piloto. Ese bombardeo después fue restaurado y expuesto, sigue expuesto en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos. Reivindicado ahí, digamos. Tal cual. Entonces pensaba, estos bombardeos fueron reivindicados como un mal necesario para terminar la guerra, porque después uno tiene que ver también las disputas por el sentido. O sea, qué relato se cuenta de un lado y del otro. ¿Cómo se justifica? Exactamente. ¿No? Y los Estados Unidos y los aliados plantearon de que esas armas ayudaron a terminar con la guerra, porque el imperio japonés no se había rendido, cuando en realidad el imperio japonés estaba absolutamente debilitado por el frente soviético. Pero ahí ya se estaba jugando la futura Guerra Fría. Entonces también se estaba dirimiendo la competencia entre Estados Unidos y los aliados y el monstruo comunista. Eso también estaba en juego. Entonces se reivindican como un mal necesario, porque a los 6 días, el 15 de agosto, Japón pide la rendición incondicional. Fue ocupado luego Japón por las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, y se les exigió que adoptaran los 3 principios antinucleares, que les prohibían poseer, fabricar e introducir armamento nuclear. Es decir, los poseedores de armas nucleares, los que usaron esas bombas, querían seguir teniendo la exclusividad de ese armamento. Y aún hoy sigue siendo parte de la disputa, digamos, ¿no? ¿Quiénes pueden desarrollar armamento nuclear y quiénes no? Tal cual, o sea, a mí me parece que es fundamental el ejercicio de memoria para ver esos entretelones, esos hechos, esos acontecimientos, esas prácticas, esas tácticas, esas estrategias que signaron y que no desaparecieron, porque lo que también queda en juego, o lo que queda, nos podemos pensar, es que de la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto bélico más destructivo de la humanidad, porque terminó con la vida, se calcula, todo estimado, entre 50 y 80 millones de personas. El porcentaje mayor fue población civil, porque allí de algún modo se fue afinando una táctica utilizada, que fue inaugurada por los nazis, cuyo primer ejemplo fue Guernica. El bombardeo en Guernica durante la Guerra Civil Española, y que les sirvió a los nazis para probar su equipamiento bélico. Después eso siguió, porque se hizo, fue una táctica extendida y compartida. Por ejemplo, Estados Unidos bombardea la ciudad de Dresde
pero con bombas incendiarias entre el 13 y el 14 de febrero de 1945, y destruye la ciudad de Dresde. Y allí en el bombardeo a Dresde mueren entre 25 y 40.000 civiles fallecidos. Kurt Vonnegut, este escritor norteamericano de ciencia ficción, escribió, él estuvo como prisionero de guerra, estaba en Dresde y fue testigo. Y lo conmociona de tal manera que él después escribe una novela que se llama Matadero 5 o La Cruzada de los Niños. Allí deja constancia de su dolor, también de su indignación frente a esa matanza, esa masacre, también impune, hecha por los aliados. Entonces tenemos Guernica como ejemplos, Dresde, y el ejemplo mayor, más terrible, más atroz, Hiroshima y Nagasaki. Que además operaron, hablabas de la Guerra Fría, ese bombardeo, las consecuencias de ese bombardeo siguieron después como gran disciplinador y como esa amenaza permanente, ¿no? Totalmente, pero además, para empezar, yo creo que le sirvió como, es decir, Hiroshima y Nagasaki fueron laboratorios a cielo abierto, porque antes habían probado en los desiertos de Nevada y habían probado en islas en el Pacífico, pero acá probaron la eficacia letal de esas armas sobre población civil, sobre seres humanos, sobre la vida. Lo comprobaron. Entonces, fue un laboratorio a cielo abierto. Y por otra parte, como vos decís, fue ejemplificador. O sea, fue el terror así, a cielo abierto y sin atenuantes. Insisto con mi experiencia, mi infancia estuvo signada por ese terror. Siempre tuve ese temor, porque además la Guerra Fría siguió alentando esos miedos atroces. Entonces, signó mi infancia y signó mi adolescencia. Y además esto de dimensionar que hay quienes con un botón tienen poder para este daño masivo, digamos, ¿no? Sí, otro que arma de destrucción masiva. Totalmente. Y daños colaterales. Porque también, yo creo que después uno podría ver, bueno, ¿cuántas bombas atómicas hay en la actualidad? Uh-huh. ¿Quiénes son los países que fabrican armas atómicas? ¿Cuántas hay? Entonces, ver todo eso, además uno puede relacionar o poder vincular en esta relación con proyectos de muerte las centrales nucleares. Y ahí nos aparecen imágenes, lo de Chernobyl, pero lo de también en Estados Unidos, también lo de Fukushima. Hace poco leí, hace una semana, 2 semanas atrás, que están lanzando al océano las aguas radioactivas que estaban en Fukushima, en la central nuclear. Lo están haciendo ahora. Entonces, estos gestos humanos, estos actos humanos que son atroces y que uno tiene que, o tendríamos por lo menos que pensar, y además se dan situaciones muy, muy terribles, porque el trabajo de desinformación no es solo el trabajo de justificación que era necesario para terminar la guerra, sino el trabajo de desinformación. Yo hace unos años atrás, yo ahora no me acuerdo la fuente, pero explicaban o analizaban que muchos japoneses estaban convencidos que la bomba, ignoraban absolutamente que la bomba la habían lanzado los norteamericanos. No tenían ni idea. Y es más, hay muchas generaciones que ni siquiera saben. Totalmente. Que no tienen ni idea. Porque el trabajo de desinformación ha sido permanente, ha sido constante.
De negación también, ¿no? Totalmente. La desinformación apunta a negar ese hecho. Pero vuelvo a esta cuestión de los ataques a poblaciones civiles como una táctica bélica clave para generar terror y para vencer. Porque pienso que esa táctica continúa con otras formas. Continúan los daños colaterales en Medio Oriente, pero también continúa, y acá traigo a colación lo que plantea Rita Segato en su libro La guerra contra las mujeres, porque ella dice que estas nuevas formas de crueldad que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres no es casual, que tienen que ver con estas políticas, estas necropolíticas o tanatopolíticas, porque apuntan a, tienen como foco, como blanco, cuerpos frágiles, cuerpos débiles, no cuerpos entrenados. Sí, porque no los cuerpos de los soldados que están entrenados, no, cuerpos frágiles, cuerpos de poblaciones civiles. Entonces, ver esta cuestión e ir viendo, haciendo estas conexiones de estos hechos que aparecen como dislocados. Yo hace un tiempo leí estas cosas que por ahí yo leo libros de temas que por ahí me llaman la atención o me generan necesidad de saber esta relación de la cantidad de muertos civiles y muertos de soldados. Y, por ejemplo, leí un libro sobre el uso de los drones y de los aviones no tripulados en las nuevas guerras, porque eso evita que muera población, que mueran los soldados, que muera la tropa, la tropa propia. Es decir, Norteamérica no quiere más un segundo Vietnam, no quiere más que lleguen los cajones de sus soldados. Entonces buscan reducir a lo mínimo la muerte de los soldados, de la tropa, aunque como correlato eso implique daños colaterales y la muerte de población civil incalculable. Esos procesos son paralelos. Pero vuelvo a este hecho, a esta cuestión de el foco en los pueblos, en los cuerpos frágiles, porque, y acá sí voy a relacionar con el encuentro que tuvimos, el encuentro de semillas, el intercambio de semillas en Capiobí, y sobre todo con el juicio que se llevó a cabo en ese marco, el juicio ético y popular contra los ecocidas. En un ratito vamos a hablar con Cecilia Rodríguez del juicio. ¿Sí? Y ahí es interesante lo que decían las mujeres campesinas. Nosotras somos el blanco, nosotras estamos en el foco de esa criminalidad en ascenso, porque somos las que estamos en el territorio, somos las que nos quedamos en casa, somos las guardianes del monte y de la selva, somos las que cuidamos la vida, pero somos las que estamos en los territorios. Entonces somos el blanco de los ejércitos, de los paramilitares, de los ejércitos de los terratenientes, de los ejércitos de los usurpadores, están en el blanco. Entonces pensaba esto mientras reflexionaba sobre la matanza y la masacre de poblaciones civiles. Elena, ¿te parece cerramos trajiste un temita para cerrar? Sí. Música para cerrar. Espera, porque estos hechos atroces han sido objeto de olvidos, pero también de rememoración, también de memoria y de insistencia y de disputa. Entonces traje como para cerrar la letra, porque la letra es de Vinicius de Moraes y el poema, la letra de un poema que se llama La Rosa de Hiroshima. Voy a leer primero, si me queda tiempo, leo el poema, es muy breve, para cerrar después la versión que Ney Matogrosso hace de ese poema. La Rosa de Hiroshima.
Piensen en las criaturas mudas, telepáticas. Piensen en las niñas ciegas, inexactas. Piensen en las mujeres rotas, alteradas. Piensen en las heridas como rosas cálidas. Pero, no se olviden de la rosa, de la rosa, de la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirrosa atómica, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Gracias, Elena. Cerramos entonces con Ney Matogrosso. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Que la tibieza de estos tiempos no enfríe nuestros pasos. Otro aire, aire para tiempos inciertos, de 16 a 18 por FM Universidad. ...17:40, cerrábamos con Ney